pero Rosario trabaja en formación de maestras y de toda la región, porque trabaja en Madariaga, en Pinamar, en Villa Gesell, y está trabajando en conversatorios, acompañamiento docente. Pero ustedes tienen que planificar, y como ella decía, siempre el psicopedagogo con la maestra a veces tienen que hacerlo como pareja pedagógica, porque hay que abordar temáticas dentro de las instituciones que requieren de una mirada conjunta. Pero ustedes son estudiantes, por eso esto está pensado exclusivamente para los que están en formación. Por supuesto que si viene un maestro o un profesor, todo le va a servir, porque no hay nada que se desarrolle en esta charla que no sea de utilidad, porque siempre nos ayuda a repensarnos. Pero bueno, tengan ese privilegio de que esto está pensado para ustedes. No está pensado para docentes ni para psicopedagogos en particular. Está pensado para quienes se están formando. Bueno, 2 minutitos más y empezamos. Todas toman mate, yo no tomo mate, nadie se va a mate acá, ¿eh? Yo también lo tengo. Yo creo que me voy a ir a preparar en estos últimos 5 minutos. Igual está por ahí cerca la cocina. Ahora todos habitamos muy cerca de la cocina. No sé qué va a ser de nuestra vida cuando tengamos que cocina. Sí. También. No sé qué va a ser de nuestra vida cuando tengamos que retomar a la nueva normalidad, ¿no? O sea, vamos a perder un montón de hábitos. En realidad, yo también, igual que Nancy, trabajamos acompañando virtualmente, ¿no? Propuestas virtuales. Y yo siempre digo que amo la virtualidad porque me deja trabajar en pijama. Así que ustedes también están disfrutando ese privilegio. De arriba para abajo, no sé si pueden verlo a veces al periodista Lapehue, que es muy gracioso, que se viste con camisa y después siempre está con el pijama, ¿no? Cuando salía desde su casa, y bueno, la virtualidad te da esa posibilidad, o como dijo Inés Dussel, la clase en pantuflas, también, ¿no? Sí. Sí, creo que a ustedes también les debe pasar. Están muy lindas lo que se ve en la pantalla y por ahí están en chancletas, pero bueno, esas cosas de estos tiempos, que no sabíamos que los íbamos a vivir y que también los valoramos como positivos. Yo sé que es un lío a veces la casa, sobre todo porque ustedes tienen niños o niñas y eso a veces complica un poco, pero valoren esto porque no sé si se va a volver a repetir así tan extenso y nos va a ayudar mucho después para entender algunos hábitos de nuestros estudiantes. Hola, ¿cómo te va, Marisol? Ella también está en el profesorado, está bien. Bueno, largamos. Nancy, voy a agregar, niños, niñas, y en mi caso los míos son grandes, pero tengo una perrita que si ladra, silencio. Si se ven que silencio es que ella empezó a ladrar, es muy chiquitita y tiene que aprender, pero bueno, es lo que hay. Sí, también eso. Bueno, sí. Bueno, voy a empezar, si Martín ya empieza a grabar, entonces yo voy a hacer la presentación de formal. Está grabando, Nancy, ya está grabando. Perfecto. En esta idea de pensar la planificación con algunas certezas en estos tiempos no presenciales, invitamos a Rosario Castañera. Ella es especialista docente en nivel superior y profesora de matemática. Y como yo les había comentado, se desempeña como ETR, perdón, me equivoqué, en el área de matemática de nivel primario en Pinamar, General Madariaga y Villa Gesell. Pero además tiene una trayectoria muy reconocida como referente de contenidos y de formación de seminarios en la especialización de la enseñanza de la matemática en la escuela primaria
que se dictó hasta hace muy poco en el Info. Bueno, te doy la palabra, Rosario. Bueno, gracias, Nancy. Cortito contarles también, y muy especialmente, que soy maestra. Ese es mi título primero y el que quiero profundamente, porque fue el que me dio la posibilidad de conocer a Nancy. Nancy fue mi primer capacitadora, es decir, que el lugar, eso que ella dijo de TR, que significa equipo técnico regional, antes de estar yo, estuvo ella, ¿no? Y no es una cuestión menor, porque fue quien me posibilitó empezar a construir saberes respecto a los niños y niñas, ¿no? A la enseñanza de la matemática, que es una de las asignaturas que los chicos menos quieren. Eso empezó en el 2005, así que miren cuántos años hace que nos conocemos. Y bueno, y en realidad también decirles que esto va a ser en principio una charla, no traemos recetas porque no es la idea, sino algunas certezas que hemos construido juntas, que las hemos conversado y charlarlo, lo hemos charlado y bueno, queríamos compartirlas. Para eso elaboré una presentación, ¿sí? Entonces la idea es poder mirar la presentación y después abrir un espacio de intercambio. Voy entonces a poner la presentación, ¿sí? Sí. Nancy es la encargada de decirme si se ve o no. Sí, perfecto. Yo lo que voy a hacer es sacar la cámara para que no se superponga, si me deja. Bueno, ya no me deja. Lo dejamos así. Bueno, sí. Lo dejamos así. Bueno, la idea es conversar acerca de algunas certezas al planificar las clases de matemática en estos nuevos escenarios no presenciales. Y algunas certezas hemos construido en este tiempo de, como dice Dussel, en el contexto, perdón, Terigi, en el contexto de la virtualidad. Y la primera certeza que tenemos es que es prioritario, fundamental, poner en primer lugar el propósito en la escuela primaria hoy es crear lazos y sostenerlos con cada niño, cada niña y con su familia. Y les traje unas ideas de Gabriel Brenner, él lo compartió a través de su opinión en un artículo llamado Continuidad Pedagógica o Pedagogía de la Continuidad, y sostiene que aquello que debe ponerse por delante en este momento es la imperiosa continuidad de un vínculo, ver las mil y una maneras de hacer lazo entre escuela y familias, conscientes de todos los límites, pero con la convicción de intentar sostenernos en la empatía, en abrir una ventana para escuchar y ser escuchados más allá de mi familia. Y las operaciones con números, los pronombres y algunas revoluciones son buenísimas invitaciones a seguir participando. Son maneras de salir de casa en tiempos de encierro. Y esto de poner en primer lugar los lazos, pensar es una segunda certeza es que los destinatarios de nuestras propuestas de enseñanza en el nivel primario son los niños, las niñas y sus familias. No podemos pensar solo en los niños y las niñas, sino justamente cada uno de ellos con sus familias. Nuestros destinatarios han cambiado, ¿no? Cuando estamos en la escuela presencial, tenemos a los niños y niñas, y las familias a veces las vemos. Bueno, acá el contexto de la virtualidad nos cambió a tener que considerar que nuestros destinatarios son los niños y sus familias. Otra certeza muy importante es que tuvimos que darnos cuenta que los padres son padres. Sí, pero Rosario, eso ya lo sabemos. Desde la escuela, nosotros como docentes, sabemos que los padres son padres, pero frente a las propuestas de enseñanza hay que tenerlo como una certeza muy grande. Ellos
acompañan desde sus posibilidades, desde lo que saben. Hay que tener en cuenta que hay padres y madres que no saben leer, desde las dificultades económicas, desde las cuestiones de los tiempos, ya sea por el trabajo, por la cantidad de hijos que tienen, si son familias numerosas. Entonces, otra certeza es que hacen un gran esfuerzo por acompañar a los niños y a las niñas, ¿sí? Y bueno, en esto de cuidar los lazos que hemos construido y de la segunda certeza, que es que los padres son padres, para poder cuidar ambas cuestiones, para cuidar el vínculo con los niños, las niñas y sus familias. Otra certeza que tenemos es que no podemos seguir planteando la enseñanza de la matemática de la misma manera que lo hacíamos cuando mediaba la presencialidad. Y en un primer momento, tengamos en cuenta con una mirada piadosa a los docentes, que de un día para el otro, el viernes se despidieron de los chicos en la escuela, a 2 semanas de iniciadas las clases, y el lunes se encontraron con que ya no los veían más y tenían que darle continuidad a la enseñanza desde la virtualidad. Y fueron haciendo lo que pudieron, ¿sí? Pero bueno, en ese ir haciendo lo que pudieron, se tuvieron que reconfigurar algunas cuestiones, como la que mencioné, que el rol que ocupan los padres es de padres, y no podemos pretender que sean docentes, porque no lo son, y está bien que así sea, ¿no? Y entonces, ¿cómo seguimos pensando la continuidad de la enseñanza de la matemática en este contexto virtual? Justamente a través de nuestras propuestas de enseñanza, teniendo en cuenta que para cuidar ese vínculo que es necesario construir, porque es nuestra obligación primera, crear el vínculo y sostenerlo en la virtualidad, tanto con los niños, las niñas, como con su familia, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras propuestas de enseñanza. Esa es nuestra quinta certeza, ¿no? De nuestras propuestas va a depender que ese vínculo se sostenga y se continúe o caiga. Entonces, al momento de pensar nuestras propuestas, algunos tips, algunas cuestiones a considerar. Y fíjense que las nombro mucho a Dussel y Terigi porque trajeron cuestiones importantes. Ellas proponen planificar por semana, que menos es más, y que una actividad por día que valga la pena, que sea interesante, que genere el deseo, ¿no? Evitar tareas largas, que lo único que generan es cansancio, es poner a los padres en el rol que no deseamos, quebrando el vínculo. Por el otro lado, que nuestras propuestas estén conformadas por verdaderos problemas en clave lúdica. El juego entendido como verdadero problema es fundamental al momento de pensar las propuestas, porque invitan no solo a los niños y a las niñas, sino también a los padres, ¿no? Que son los otros destinatarios de nuestra propuesta. Pensar las propuestas, como ustedes lo trabajan con Nancy, en forma de secuencia didáctica, ¿no? Una propuesta que los chicos puedan transitar nuevamente en diferentes situaciones, empleando distintos marcos. Después voy a volver con respecto a esto de los distintos marcos con algún ejemplito. Que sean autosustentables, es decir, que puedan realizarlas en diferentes lugares y con los materiales que los niños, niñas y las familias puedan tener en sus hogares. Que permitan ser llevadas adelante por los niños y niñas con cierto grado de autonomía, en esto de alivianar la carga a los padres, y que además incluyan orientaciones para los papás. Y respecto a las orientaciones que deben acompañar las consignas, la idea es que esas orientaciones sean claras, cortas y sencillas, que se incluya para que los padres puedan comprender nuestra idea, para qué se propone y qué esperamos que realicen los niños y niñas. Además, contarles que
esperamos que resuelvan las situaciones con los conocimientos que tienen disponibles, con lo que ellos saben, y que no esperamos que lo hagan de una manera específica o con un determinado procedimiento de resolución. Algo muy importante, y por eso lo destaco, es que los padres han transitado una escuela, como muchos de nosotros, donde prima la idea de, frente a una tarea, fíjense que yo evito la palabra tarea porque la tarea impone, y me gusta hablar de propuestas, de actividades, hay que trabajar tanto con los niños, las niñas, como con sus familias, que toda idea es bienvenida y valorada, y romper con la lógica del bien y el mal, ¿no? Y sostenerlo en el tiempo. Los padres los configuran la idea de, frente a una tarea, la seño le pone bien o le pone mal. Y está bien que así lo piensen, porque son padres y han transitado una escuela que les permitió vivenciar eso. Ahora nosotros, que estamos construyendo nuevos saberes sobre evaluación, sabemos que lo importante son los procedimientos de los niños, ¿no? Que no hay una manera específica, que hay distintos caminos para resolver una situación. Ahora, eso lo sabemos nosotros. Para que los papás lo sepan, hay que orientarlos, darle orientaciones al respecto, ¿no? Todo el tiempo y permanentemente. Y bueno, les traje un pequeño video sobre un recurso que podemos generar para acompañar a los niños e invitar a los padres a jugar. Se propone un juego con dados para jugar en familia. Y bueno, lo voy a pasar, no sé si todo porque es largo, pero les voy a ir mostrando y lo voy a ir como cortando para algunas ideas, comentar el video. Nancy, vos decime si se ve. Sí, se ve perfecto. ¿Y se escucha? Sí. No está hablando ahora, ¿eh? ¿Cómo, Nancy? Que no está hablando el nene. No, está hablando la seña, no se escucha, ¿no? No. A ver, y ahí que lo abrí en YouTube, Ahora ¿se sí. ve? Sí. ¿Se escucha? Bajito, pero se escucha. A ver si puedo subirle el volumen. El volumen está al máximo. Bueno, si no les cuento. Lo voy pasando y les cuento, ¿les parece? Sí. Bueno, en realidad es una docente que le propone a través de un video, propone un juego. Verán que son todas tapitas de gaseosa, esto de que la propuesta sea autosustentable, ¿no? Utilizar recursos que hay en casa. Entonces ella primero le explica, tanto a los padres como a los niños, cómo armar el juego. ¿Sí? Entonces le dice, lo voy a ir corriendo, le voy a sacar el audio. Ella le dice, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar un juego para jugar en familia. Entonces le dice los materiales, necesitan una botella vacía, indica que los papás van a trabajar a cortar la botella, porque van a ver que la botella se corta y se hace agujeritos. Cuenta que son tapitas que se le hicieron los puntitos, llamadas constelaciones de los dados, son todos dados, ¿sí? Muchos dados para jugar, que van a necesitar palitos de brochet, y los que no tienen pueden ir afuera y pueden usar lapiceras, o ir afuera a buscar las ramitas de árboles que estén caídas para usarlas como si fueran los palitos de brochet. Un marcador y un lápiz, o virome, ¿no? Ahí ven que lo va a agarrar y lo muestra. Y después, bueno, explica cómo se arma, se corta la botella, lo voy a adelantar un poquito. Eso les dice que lo tienen que hacer los papás. Cortar la botella, que no se caiga, que quede bien paradita el borde, que no se voltee, digamos. ¿Sí? Después le hace agujeritos, porque ahora va a empezar a pasar los palitos de brochet, ramitas. Primero pone, los dados adentro, todos los dados, esa colección. Y empieza a poner los palitos de brochet. Y lo da vuelta. Entonces,
La idea es, ahora van a ver, prepara en la hoja, ella juega con su hija, le pide a su hija que jueguen juntas, y la idea es sacar un palito y dejar que caigan tapitas, y tienen que contar. A ver, ahora sí, ahí saca el primer palito, entonces ella dice que cae un dado con 3 constelaciones, y lo va a anotar. Ahora la hija le toca Sol. Y bueno, ahora Sol va a anotar van anotando las constelaciones como puntitos, ¿sí? Y todo el tiempo la docente nombra que los puntitos son las constelaciones de un dado. Y así siguen jugando. La idea es ir sacando las varillas tratando de que caigan la menor cantidad de tapitas. Es la excusa en realidad el juego, ven que avanzan jugando. Se cayeron un montón. Bueno, y van anotando, y es muy interesante porque hacia el final del video lo que hace es contar, ¿no? ¿Cuántos puntitos o constelaciones tienen cada uno? Y lo que les dice, ...41 constelaciones Rosanas y Sol 43. Y les dice, en este juego, ¿saben quién gana? El que menos puntos tiene. Y les deja una pregunta. ¿Quién les parece quién gana? ¿Roxana o Sol? Voy a volver, voy a dejar de presentar porque me es más fácil. Y voy a volver sobre la presentación. Lo interesante de este video es que la docente no solo propone un juego, sino que justamente desde el audio, si quieren después se lo comparto a Nancy para que lo puedan mirar en su totalidad, cómo la seño pensó en orientar a los papás respecto a cómo jugar, ¿no? A darle ideas de primero el nombre del puntito con las constelaciones, no tener miedo de porque son chiquitos no ponerle el nombre que corresponde, pero además cómo va narrando y contando invita a jugar tanto a los niños, niñas como a la familia, ¿no? Pensando todo, pensando en si no tienen los palitos de brochet, darle opciones como las lapiceras, esto de las propuestas autosustentables es fundamental. Pensar, bueno, yo quiero jugar con dados, ¿y qué? Pero uno dice, pero dados todos tenemos. No, no todos tenemos dados, entonces podemos, un breve videíto de cómo armar con cartón dados, ¿sí? Ahora van a ver otros videos donde los cartoncitos simulan ser dados. Vuelvo a la presentación. Se me fue. Ahí voy. Acá está. Si no me queda en la pantalla no la veo. Ahí volví. ¿Ahí se ve? Sí. Bien. Entonces, las orientaciones respecto a nuestras propuestas de enseñanza son fundamentales en esto de, siempre lo primero es cuidar el vínculo, ¿no? Con los niños y con las familias. Entonces nuestras propuestas tienen que ser pensadas como un abanico. Bueno, yo
planifico esta propuesta, esta situación, y pienso, mis destinatarios, en cada niño, en cada niña y en cada familia. Y abro el abanico de posibilidades. Bueno, yo propongo un juego con dados. ¿Habrá dados? Y hay casas en que sí y hay casas en que no. Entonces tengo que acompañar con orientaciones para todos los casos, ¿no? En el caso que haya dados, bien, y en el que no, acompañar con cómo se pueden fabricar dados sencillos con tapitas o con cartoncitos. Por el otro lado, les traje 2 registros de evidencias, 2 breves videitos de una escuela primaria de Santa Teresita. En realidad, contarles que el primero que van a ver es un trabajo de articulación en la pareja pedagógica entre la maestra de primer año y la maestra integradora. Los 2 niños que van a ver son niños integrados. Primero, la seño propuso un juego con dados y, bueno, en este caso en particular había que darle continuidad al juego de dados, porque algo fundamental es repetir, volver a transitar con un juego. Jugar una vez sola no alcanza. Para construir saberes con el juego necesito pasar de nuevo por el juego porque me permite construir nuevas estrategias. Una vez que jugaron mucho con los dados, la propuesta de la maestra integradora fue trabajar, veníamos trabajando el registro gráfico, los puntitos, las constelaciones, era importante trabajar con el símbolo del número. Entonces van a ver al niño, perdón, trabajando. Lo voy a dejar acá, Nancy, avísame si se puede ver bien. Sí. Es cortito igual. Sí se ve. El nene cuenta. Lo freno porque les voy contando por si no se escucha. El nene cuenta y la mamá le pregunta, ¿cuál falta? A ver. Busca, le dice la mamá. Y el nene le dice que falta el 6, fíjense que lo agarra. Dice que ese es el 9. Duda entre el 6 y el 9. Ahí lo pone, porque en realidad estaba bien, era el mismo número al revés. Y le dice, falta 1, contá, a ver. ¿Cuál falta? Le pregunta la mamá. Y el nene le dice, me falta el 7. Bueno, busca, le dice la mamá, ¿dónde estará? Fíjense cómo corre con las manitos porque él sabe dónde va el 7. Y la mamá, él dice el 7, el 8, 9, y al final la mamá dice, contá todo lo que pusiste. Y está contando, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, Omar, le dice la mamá. Lo interesante de este breve videíto primero es el trabajo articulado entre la maestra y la maestra integradora, que tomó la propuesta de los dados y ¿se acuerdan que les dije que iba a volver con la idea de transitar una misma propuesta desde distintos marcos? Esto de los marcos es marcos de representación. Cuando trabajó con los dados, trabajó, digamos, las constelaciones, los puntitos, y después avanza cuando proponen lo mismo, pero con números, ¿no? Para construir ideas sobre el símbolo del número. Y seguir trabajando sobre el contar, que es tan importante. Y bueno, este videito es más cortito todavía, también es un alumno con integración, y fíjense que acá las cartas estaban disponibles, y también ya venían jugando con cartas, y bueno, siempre en un trabajo articulado es la misma maestra orientadora y la misma maestra de primer año. Él ya tiene el 12 en la cabeza. Y dice 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, que cuenta a partir de un número que ya él pone en su cabeza, ¿no?
Y bueno, y para el final, acá espero que se pueda escuchar. Nancy, ¿vos me avisás si se escucha? Sí, Yo les quise traer un pedacito de Ana Malajovich. Si bien Ana Malajovich ven que es del nivel inicial, ella está en currículum, pero me pareció muy, muy interesante escucharla porque en realidad, tanto en primaria como en inicial, las ideas, las propuestas son las mismas, ¿no? Y bueno, escuchar algunas cuestiones que Ana nos comparte, me pareció interesante. Espero que lo puedan escuchar. Ah, pero lo tenía que adelantar, pero porque no es todo. A ver ahí. ¿Se escucha, Nancy? no. A ver, me voy a YouTube. A ver ahí. ¿Se escucha? Sí, con eco, pero se escucha. A ver si yo saco mi volumen. ¿Ahí se ve bien? Sí, Bien, ahí vamos. no se escucha ahora. ¿No se escucha? No, Si pongo pantalla completa no se escucha. Bien. no. Estas son las cosas de la tecnología. A ver si corto y me voy directo a la página de... A ver ahí. A ver, Nancy, ahora. No, pero no te hagas problema porque lo podemos pasar después, se los puedo compartir en la plataforma. Bueno, en Claro. realidad saco entonces. Sí, Ahora les voy a comentar, quiero terminar con la presentación. Y lo comento. Perdón, ¿no? Son estas cosas de... Ahí voy. Bueno, no me aparece la presentación ahora. La última filmina era agradecerles y contarles que el fragmento de Ana Malajovich es muy interesante porque justamente pone en consideración esto de que lo más importante, lo primordial, lo primero es cuidar el vínculo con los niños, con las niñas y con las familias, y que para eso es necesario propuestas de enseñanza, pocas propuestas, que resulten interesantes, desafiantes para los niños, que no hay que agobiarlos, ni a ellos ni a las familias. Viene como, digamos, en realidad todo lo que vimos hoy, estos de las certezas, tienen que ver con gran parte de lo que aparece en el video de Ana, de la importancia de nuestras propuestas de enseñanzas que sean pensadas en función de los niños, las niñas y las familias. Nuestros destinatarios cambiaron, ¿no? Y eso sí es una verdad. No, creo que estamos todos de acuerdo. La presencialidad tenemos los niños sentados adentro del aula. En la virtualidad los tenemos en casa y con las familias. Aquellos que tienen la suerte de tener una familia que acompaña, porque también tenemos que pensar que hay niños que los acompañan, hermanos mayores, pocos pacientes a veces, porque son hermanos, y también, esto también es muy importante y en los conversatorios con las maestras lo solemos decir, al momento de planificar también hay que atender eso que uno identifica del otro lado, ¿no? Uno sabe por el chat, por lo que sea, los papás que tenemos del otro lado. Y si hemos notado alguna situación cualquiera, mínima, de violencia, más vale la propuesta que mando que sea solo jugar.
porque hay que preservar a los niños y a las niñas. Hay papás que están sobrecargados, nada es justificable frente a la violencia, pero por eso, como docentes, frente a la propuesta, tenemos que abrir el abanico y pensar, si yo envío esto, la mamá de Juanito ya me demostró que a veces tiene poca paciencia, y frente a la poca paciencia lo que puede pasar es que se maltrate. Entonces más vale a la mamá de Juanito, le mando un juego de cartas muy sencillito, con la mayor autonomía posible para el niño, ¿no? Que lo pueda hacer sin ayuda. Entonces mi propuesta tiene que ser pensada para que el niño, solo la mamá se la diga. Y si puedo evitar que se la diga porque mando un audio de WhatsApp, mejor todavía, ¿no? La mayor autonomía para preservar y cuidar a cada uno de los niños y niñas. Bueno, de mi parte... Gracias, Rosario, por esta exposición. Las estudiantes han trabajado algunos videos de lo que está ocurriendo en este momento, pues yo se los he compartido, y es como que es un terreno propicio también ahora, a partir de lo que nos ha mostrado Rosario, para que se animen y les manifiesten algunas preguntas. Yo sé que tienes expectativas porque las estudiantes de tercer año de profesorado están con ese dilema de la planificación, más allá de que si van a practicar o no, pero independientemente de eso, hay muchas cosas que hacen ruido. Las estudiantes de tercer año de psicopedagogía están trabajando cómo va a ser el volver a la situación y cómo, mientras esperamos volver a la situación de presencialidad, cómo interactuaríamos con nuestras docentes en la escuela, en esta virtualidad rara que tenemos, para acompañarlas. Entonces, todas están pensando en la planificación de alguna forma, porque en realidad están pensando en los destinatarios. Y yo tomé algunas cuestiones que a veces la escuela deja de lado porque está muy apretada con el contenido. Y me gustó algo que dijiste, que era los problemas en clave lúdica, ¿no? O sea, pensar el problema desde el juego, desde no estar acentuado a ver, tengo que dividir, tengo que multiplicar, tengo que construir con útiles geometría, sino que tengo que jugar, y parece ser que en matemática tengo que jugar, que es algo que a veces en la presencialidad se hace cuando se inicia la clase, y después hay que hacer problemas donde queden registros de resoluciones mecanizadas, ¿no? Después, lo autosustentable, qué interesante, ¿no? Buscar los propios recursos. Y hay una cosa interesante en todo eso que ella dijo, porque si todos estos 4 o 6 meses que vamos a estar sin estar con nuestros estudiantes, volvemos, los chicos ya están acostumbrados, y las chicas, a trabajar con materiales de su entorno familiar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se los vamos a quitar después? Eso también es una cuestión para repensar. Hay cuestiones que se instalaron en esta época, y Rosario lo dejó bien en claro, que no vamos a poder sacarlo. Pero además hemos logrado algo que antes de la pandemia no teníamos muchas veces. Muchos padres están con los niños. ¿Qué los vamos a dejar después? Vamos a ir trabajando Sí, sin los la padres. idea es que continúen. Exactamente. Entonces, hay un montón de cuestiones que puso en evidencia Rosario. Los recursos, pensar en los recursos y repetir los juegos, o sea, para mejorar la estrategia. Y es verdad, cuando más juego algo, más aprendo sobre el juego. Y es lo que ustedes decían hace un rato cuando estábamos haciendo la espera. A medida que voy avanzando en este uso de la plataforma, cada vez sé más sobre cómo usarla.
Ahora, ¿qué voy a hacer cuando termine toda esta circunstancia de la no presencialidad? Voy a tirar todo y voy a decir, no, ahora ya voy otra vez a lo que tenía antes. Rosario nos dejó bien en claro eso, ¿no? Algo, Nancy, para agregar, ustedes Sí. habrán dicho, ¿y qué pasa con los contenidos, no? Bueno, eso en realidad no quise entrar ahí demasiado. Sobre los contenidos también hay certezas. Yo después le voy a compartir a Nancy, más allá del video de Ana Malajovic, les voy a compartir la disertación de Mirta Torres, que es la directora provincial del nivel primario. Ella es la que es especialista en prácticas del lenguaje, se las recomiendo porque es quien escribió los diseños curriculares abandonando la idea del Mame Mi Momú y anclando en las ideas de Emilia Ferreiro, articula con matemática, habla de los racionales, por ejemplo. Es larga, dura un montón, pero tiene frases como, por ejemplo, que se las conté, yo cuando terminó la llamé a Nancy y digo, ¿no sabes? Es una maravilla esta mujer porque dijo, alguna tomó frases para decirle a los docentes, a ver si recapacitamos, con un amor, pero lo dijo, que los niños no son peras que tienen que madurar. Esa me la anoté, porque las maestras a veces decimos, viste que le falta madurar, viste que le cuesta, viste que como le falta madurar tendría que repetir. Bueno, que lo diga ella. Después dijo que copiarse está bien, habla del trabajo en grupos, y que copiarse está bien. Mirar la producción del otro, mirar la idea del otro. Esto de rompamos con la idea de la señorita que hace la fila y el nene de señorita se copió. Eso es viejo. Hay que dar situaciones que lo trabajan ustedes con Nancy, que habilita el trabajo en grupos, el discutir con el otro, la construcción social del conocimiento. Entonces, ¿cómo es que todavía hay niños que dicen, señor, Juana se copió? Si nosotros, en el aula, ¿no? Si nosotros instauramos la idea de pensar con otros y aprender de otros, esa frase no podría existir ya en la escuela, pero sigue apareciendo. Bueno, así que ella lo haya dicho así, copiarse está bien, arranca así, después explica su idea, y después, bueno, ella habla de los contenidos, es muy importante, nos deja tarea sobre los contenidos fundamentales que tenemos que ponernos de acuerdo en las instituciones, cuál es el contenido fundamental hoy para enseñar en el contexto de la virtualidad. No se puede enseñar cualquier contenido, no podemos pretender que construyan saberes nuevos en el contexto de la virtualidad. La propuesta es trabajar con contenidos donde los niños tienen saberes previos. Por eso, si miran los cuadernillos de provincia, no de nación, los de provincia se van a encontrar con sistema de numeración y operaciones. En realidad, si toman los de nación, bárbaro, los tomamos, pero anclamos en sistema de numeración y operaciones. La provincia de Buenos Aires recomienda esos contenidos porque hay que planificar siempre partiendo de las ideas previas de los chicos y dejando muy claro que no se pueden enseñar contenidos nuevos en el contexto de la virtualidad. Porque justamente no podemos trasladar lo presencial a lo virtual. Entonces, ¿se enseña contenido? Sí, de lo que los chicos tienen saberes disponibles. Entonces, si ustedes miran las propuestas de geometría, la provincia de Buenos Aires, desde la capacitación, nos piden que en las mesas de acompañamientos conversemos con los docentes de inicial y de primaria la no conveniencia de abordar contenidos de geometría, porque requieren un trabajo geométrico que la virtualidad no lo permite. Hay que ser muy cuidadoso en la selección de contenidos, ¿no? Por eso ellos dan como dos grandes temas, que es sistema de numeración. Si hay tanto para aprender del sistema de numeración, de la regularidad del sistema, ¿no? Hay tanto para aprender, igual que de las operaciones, que podemos seguir trabajando, porque además hay que hacerlo desde el juego, además hay que volver a visitarlo desde distintos marcos, hay tanto que se puede hacer, que hay que romper con la lógica de una tarea nueva, un contenido nuevo, una tarea nueva, un contenido nuevo.
En eso la provincia es muy clara, y si ustedes miran los cuadernillos disponibles hasta ahora, que lamentablemente son pocos los de provincia, se elaboró el cuarto y el quinto, pero todavía no los han subido, así que estamos haciendo un mix con los de Nación, bajo esta idea, ¿no? A veces esto del cambio de gestión generó también justo se sumó todo con la pandemia, que no llegaron a ponerse de acuerdo en algunas cuestiones. Además, la propuesta de Nación es para todo el país, y esto de que los chicos hagan matemática en el aula, algunas provincias lo tienen como su centro, digamos, pero otras no. Entonces, por eso tal vez vean en inicial, por ejemplo, propuestas de geometría. La idea es conversar el por qué no la conveniencia hoy de trabajarlo desde el contexto de la virtualidad, ¿no? Así que bueno, Rosario, yo te voy a contar algo. En la didáctica que abordamos en tercer año es la geometría, el espacio y las mediciones. Entonces nosotros jugamos en tercer año jugamos con realidades del contexto de la familia, que era la del armado del jardín de flores o de hierbas, y para nuestro asombro, entre lo que hicieron en una etapa muy estricta de no poder salir de la casa, que ahora que van a la playa y me están llegando, circunferencias del método del jardinero, elipse del método del jardinero, el día que hubo muy baja temperatura, me llegó unos lindos círculos de hielo. Sí, vos me contaste. Sí, entonces son como evidencia. Nosotros tenemos, porque estamos en formación específica, trabajar porque en algún momento vamos a volver, pero sí, está interesante. Pero perdón que te interrumpa. Sí. En el caso de ustedes, ahora les hablo a ustedes, las alumnas de Nancy, ustedes tienen la garantía de tener la Nancy, que las acompañe en una mirada de la geometría cuidadosa y desde el lugar que queremos del trabajo geométrico. Pero la realidad es que las maestras como yo transitamos una geometría de la percepción, donde enseñar geometría es mostrarte las figuras y que te aprendas el nombre, y no las propiedades. Ustedes con Nancy trabajan desde las propiedades, y es sumamente valioso, pero la realidad es que las maestras todavía están ancladas en un lugar de la geometría que hay que correrlas, y desde la virtualidad no podemos hacerlo. Por eso, la provincia que conoce cómo viene todo, digamos, sugiere, bueno, geometría, dejémoslo por un ratito hasta que lleguemos a la presencialidad. ¿No? ¿Me explico? Sí, igualmente hay otra problemática, que es que ahora, yo se los he comentado a ustedes, se ha puesto muy visible el hecho de que afloran las metodologías clásicas y el mecanicismo para la enseñanza de la matemática. O sea, muchas maestras estuvieron tentadas a dar muchos problemas, a dar muchas cuentas, de esas que yo siempre critico, porque el que me conoce sabe que cuando llego al salón, tanto me pasa en la escuela 5, donde hacemos la psicopedagogía, como me pasa en el profesorado, llego a la escuela, lo primero que miro es el pizarrón, porque siempre cuento la misma historia, ¿no? Que las maestras, cuando ya está por terminar el día de clase y los niños ya guardaron todo, a veces se encuentran que tienen un espacio de recreo hasta que van a la formación y hacen bulla. Entonces la maestra llena el pizarrón de cuentas y siempre me encanta eso porque y junto también los papelitos de cómo hacen las cuentas, a veces que lo dejan tirado en los bancos, porque me parece tan interesante esas cuestiones. Pero a mí no me gustaría seguir hablando, yo sé que a lo mejor hay preguntas. ¿Quién quiere preguntar algo? Anímense, porque la van a conocer después, la van a decir, yo estuve en la charla y ahora estoy haciendo este curso con usted, porque a ustedes les falta tan poquito para terminar, así que anímense y pregunten.
Ponga su micrófono claro. y haga una pregunta. Mientras se animan, solo contarles que con Nancy tenemos como el defecto de entrar a las escuelas y mirar los salones. Y en una rápida mirada uno se da cuenta cuál es el posicionamiento del docente, solamente cómo están armados, cómo está distribuido el salón. Si tenés el pizarrón y detrás del pizarrón mesa, 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 entonces ahí no hay trabajo en pequeños grupos, ¿no? Habla un montón, ¿no? Hay ciertas cosas o esto que dice Nancy de mirar el pizarrón, de mirar los carteles que aparecen en las paredes, eso es la lectura, toda una lectura que está bueno empezar a hacer, ¿no? Que nos sirve. Bueno, ¿alguna pregunta, lo que quieran? Duda, inquietud, nada está bien o mal, la idea es poder conversar. Bueno, parece que mientras se animan, yo les digo que les volví a copiar el link para que se hagan el certificado. Por favor, no se olviden de copiárselo el link. Y no sé, si no hay preguntas, parece que no. Bueno, porque no son ¿Alguna? Capaz que alguna muy se anima. arriesgadas. Martina abrió el micrófono. A ver. No, pero no es para hacer preguntas. Justo no. estaba haciendo otras cuestiones. Pobre Martín. Sí. Bueno, Rosario, además está decir... Hay alguien que quiere preguntar. Ah, sí. ¿Quién estaba hablando? ¿Cristina? No. Ah, Martina, sí. Martina. Dale. Hola Martina. Bien, que se animó. Ante una situación, ponele con las cartas. Estamos viviendo. En el acompañamiento hacia un alumno, ponele, ¿cómo que no presenta actividades, no participa? Bueno. ¿Cómo lo abordás? En realidad, esto yo hago mesas de acompañamiento con los docentes y es un tema, cómo está el vínculo con cada uno y cada una. La realidad es que hay familias que no responden. Y lo importante es todo lo que intentaste. Hay familias que no van a responder, porque hay padres ausentes, porque hay padres abandónicos. Lo más importante es tener la tranquilidad de que hiciste todo lo que pudiste. Por el otro lado, no pensemos, nosotros mandamos propuestas y el tema es el ida y vuelta con la propuesta. Importa lo que va, pero también la evidencia que venga, ¿no? Una foto, un audio que cuenten cómo lo pensaron. Por eso es importante orientar a los papás que nada está mal ni bien, sino que lo importante es que se animen a hacerlo como pueden. Ahora también, cuando pensamos en las propuestas, si yo mando cuentas, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué me van a mandar de producción? Y las cuentas que lo saben los papás, que es la cuenta, si vamos a hablar de resta, la cuenta parada de pedirle al compañero. Y no esperemos otra cosa, porque los papás son papás. Entonces, si yo quiero otra cosa, tengo que pensar una propuesta que habilite distintos procedimientos. Ahora, Martina, sobre lo que no hay respuesta, las maestras les juro que han pensado 100.000 estrategias, hasta las orientadoras ir a la casa. Lo importante es el trabajo institucional, ¿no? El directivo con los docentes todos juntos pensando, primero, ¿por qué no hay respuesta? Entonces hay que analizar, porque es una mamá que tiene 5 hijos, por ejemplo, te doy un ejemplo. Uno en sala de 5, uno en segundo grado, otro en cuarto, no sé, y 2 en quinto. Entonces ahí es necesario, podemos proponer un juego, el mismo juego, y que las señas den orientaciones para el de sala de 5, orientaciones para el de tercero y orientaciones para el de quinto. Fíjate cómo le estamos aliviando la tarea a los padres, ¿no?
un mismo juego, un juego de dados, con distintas orientaciones según la edad. Frente a la no respuesta hay que analizar todas las posibilidades, no solo porque lo otro que nos trajo la virtualidad, como sumamente otra certeza, si quieren, es que en casi todas las escuelas se está haciendo un trabajo institucional de equipo. Por lo general las maestras planificaban solas, ahora están planificando en equipo, ¿no? Todavía hay escuelas que están como lejos, pero la mayoría empezó a pensar en función de las dificultades. Entonces, por ejemplo, la familia que no responde, cuentan que hay familias que, papás que no saben leer. Entonces, ¿qué van a leer de las pruebas? Si vos le mandás un Word con las consignas escritas, los papás no lo pueden leer. Entonces, analizar, a ver, ¿por qué será? Entonces la DIRE la llamó por teléfono y la mamá se animó, porque hay que ser muy cuidadoso con el miedo, lo que les pasa a ustedes, el miedo, la vergüenza. Se animó a contarle a la directora que no sabía leer. Entonces ahí fueron audios con propuestas muy sencillas, porque otra vez, importa cuidar el vínculo. Que los chicos aprendan, que trabajemos contenidos porque es la responsabilidad de la escuela, sí, pero siempre atendiendo la realidad de cada niño y su familia, ¿no? Y si a pesar de todo no hay respuesta, tenemos como un límite, que después cuando volvamos a la presencialidad iremos viendo. Sí, aparte estaba ahí pensando, y creo que Alejandra también debe coincidir conmigo, que muchas veces en la escuela primaria los niños y las niñas dejan de venir a la escuela y los padres intentan a través del equipo de conducción y el equipo de el equipo de conducción a través del equipo de orientación tratan de ver cómo pueden restablecer el vínculo, preguntar a ver qué pasa, por qué no está asistiendo, van a la casa y nadie contesta. O sea, es muy difícil en la presencialidad en muchas situaciones, porque hay instituciones donde todo es fácil, pero hay otras donde los padres y los niños no van o las niñas no van, los padres por ahí ni se preocupan. Entonces, si eso pasa cuando era presencial, también va a pasar ahora. Y además... A mí me tocó una vez un caso, hace muchísimos años, yo era maestra de sexto, y había escuela privada, y había un niño en el turno tarde que tenía muchísimas inasistencias. Y en realidad no era mi curso, sino que entro como suplente de una profesora que se mudó al sur. Cuando miro el registro, supónganse que era en el mes de agosto, yo me asusté con la cantidad de inasistencias. Entonces le informo a la vicedirectora. La vicedirectora le informa al director, y bueno, el director vino a hablar conmigo y me dijo, como vivía cerca de mi casa la dirección, si yo podía llevar un referéndum, sería como una notita para comunicar a los padres que fueran a la escuela, ¿no? Porque los llamaban y nada. Bueno, ¿qué me encuentro? Me encuentro con un niño de 12 años que vivía solo en como si fuera una casa rodante en un terreno por los fondos de Mar del Tuyú. Los padres... Y yo vine desarmada, llorando, porque no podía creer, y el director me dijo, señor, te estoy hablando, es hora que aprenda que a veces hay niños que no tienen ni un perro que le ladre, es una realidad. Estaba solo. En ese momento no se denunciaba, cosa que también les cuento, que ustedes sí, pero ¿cómo en ese momento? Y menos en ese contexto de esa escuela, era impensado, ¿no? Y siempre me quedó en mi cabeza, qué terrible, ¿no? Ya era considerado, los padres se ve que lo consideraban como un adulto, se tenía que desenvolver solo 12 años. Y después terminó abandonando la escuela, una institución que no hizo nada, porque vuelvo a repetir, en ese momento estaba esto de denunciar, pero no se hacía,
Y bueno, si fuera hoy, con todo lo que uno aprendió y construyó, es otra cosa, lo que no había equipo de orientación, ¿no? Muy complejo, les estoy hablando cuando yo empecé, año, no sé, 96, 97, mucho tiempo. Pero bueno, es la realidad, hay chicos que están solos. También la realidad es que hay familias que tienen un único teléfono, con poco espacio y que si tienen hijos de secundaria hay como una prioridad. Primero, más importante secundaria, después vienen los de primaria, y los de inicial, olvídense, con respecto a las tareas, a las propuestas, ¿no? Es así. Es triste, pero es así, es una realidad. Entonces, bueno, hay tanta variable para analizar que lo importante, como te dije, Martina, es todo poner lo mejor de uno, ¿no? Y buscarle todas las vueltas posibles, pero llega un punto en que, bueno, más no podemos hacer. Bueno, Rosario, nosotros te damos unas gracias muy grandes porque tomaste tu tiempo. Sabemos que, bueno, no está contemplado dentro de tu trabajo como referente técnico regional, pero sí sabemos que estás acá apoyando nuestra propuesta con los estudiantes, que a la larga después van a ser parte del trabajo que vos haces en la formación continua, ¿no? Y que seguramente ellas van a retomar esto. Esta semana te escucharon, participaron, y la semana que viene vamos a hacer como una reflexión sobre esta charla. Y bueno, nuestro agradecimiento de parte de la institución, y supongo que ellas también están muy agradecidas. Y yo también, en realidad, porque como dijo Nancy, yo vengo a compartir un espacio no desde mi rol de capacitadora, sino desde algunas ideas que hemos construido, ya les digo, en esta trayectoria que me abrió la puerta Nancy allá en el 2005, poner en valor eso y contárselos, que es muy importante, porque... Ella se las abrió sola, se las abre sola las puertas. Ella vino con un fosforito y prendió el fosforito. Siempre lo conversamos. Es verdad que, como ella dice, para que el fósforo prenda tenía que haber ahí algún combustible dando vuelta. Yo tenía muchas inquietudes respecto a qué pasaba con los niños y la matemática. En realidad, cuando yo llegué al curso, pensaba, mi idea cuál era, que el problema era de los niños. Los niños no pueden, los niños no saben, los niños. Esto de, como le falta madurar. Lo que dijo Mirta Torres, por eso esa frase me la traigo, porque yo pensaba eso. Y en realidad, desde la capacitación, vino a poner dudas. ¿Serán los niños? ¿Será que la luz la tenés que poner en el niño o la tenés que poner acá arriba? Que el problema son tus propuestas, no el niño. Y bueno... Y leí y releí y decía, bueno, pero yo, esto del trabajo en pequeños grupos, esto de darle la posibilidad al niño de construir saberes, yo no lo hacía. Yo les decía lo que tenían que hacer. Era buenísima, explicando, dicho por los niños. Yo te explicaba las maneras de dividir, 5 maneras distintas, pero te estaba diciendo lo que tenías que hacer. Entonces, bajo ese posicionamiento, yo no pensaba que el niño era capaz de... Y justamente se trata de eso, ¿no? De pensar a los niños, a las niñas, como seres que son capaces de resolver problemas, que tienen ideas, que saben cosas. Para mí fue como un descubrimiento maravilloso leer una tesina de Liliana Sacanino sobre los números, cuando leí que ella clasifica los números como los números opacos, los que están del 11 al 15 son los números opacos. Vieron que los niños dicen 11, 12, 13, y uno cree que, claro, lo dicen mal porque son chiquitos. Cuando yo leí la tesis de Liliana, que lo hace todo en ese pedacito de 11 a 15, me vino a decir, no, los niños
no es que los niños no saben, los niños te están diciendo lo que sí saben. ¿Cómo lo que saben? Claro, saben la regularidad del sistema. 11, 12, ¿no? 13. Bueno, lo que pasa es que justo en ese tramito de 11 a 15, que ellas lo llaman opacos, son los números de decir, cuando yo lo leí dije, claro, fíjense, si yo te digo 23, te invita, ¿no? Te dice el nodo 20 y te suma 3, 24. La palabra te ayuda. Si vos decís 11, no te ayuda en nada. Por eso son los opacos, los que la palabra no colabora. Y entonces decía, ¿cuánto? Y bueno, tiene 343 páginas, pero yo dije, ay Dios mío, porque lo que ella vino a enseñarnos es que cuando el niño dice 10 y 1, es un estado del saber, no que no sabe, está diciendo lo que sí sabe. Y para mí fue como, wow, tiene razón. Ahora, ¿cómo construir ese saber? Leyendo. ¿Cómo construir a través de leer? Es más, Ivy venía con Nancy que me explicara la institucionalización. Jamás me dijo la institucionalización es, no, toma, lee esto y lo charlamos la próxima. ¿Y cuánto me costó? Idas y vueltas, pero es esto de, el que es constructivista es en todo tiempo, en todo momento constructivista. Finalmente lo logré. Pero, ¿no? Tiene un tiempo, todo para todos, tanto como los niños que decimos que el aprendizaje es a largo plazo y por sucesiva revisita, para nosotros también. Hay cosas que necesitamos más tiempo. Y mucho en el profesorado que compartimos con Nancy en matemática, que es el profesorado de matemática, nosotros miramos esto del proceso, la trayectoria de un alumno, con que le falta construir algunas cuestiones. Y no es bien o mal, aprobado o desaprobado, sino seguir construyendo. Hay gente que necesita más tiempo y está bien que sea así. Por eso la diversidad, ¿no? Sí, pero bueno. Es muy largo y podríamos hablar también del marco teórico, que también trabajamos, pero claro. Ese es como un puntapié inicial. Todavía no sabemos qué va a pasar en el resto del año, así que por ahí te damos la posibilidad de hacerte un tiempito y venir de nuevo a charlar con nosotras en otro lugar, porque acá no nos contaron ninguna receta, no nos dijeron sobre ciertas cuestiones que podríamos hacer en la planificación que tenemos que entregar ahora a cerrar el primer periodo, pero sí sabemos algunas cuestiones más sobre lo que podemos hacer en la planificación y dejar abiertas esas cuestiones dentro de nuestra planificación. Y tener algo que para mí es fundamental y que lo dejó muy bien explicitado Rosario. Yo tomo mis decisiones en la planificación, pero tengo un marco de conocimiento que me andamia esas decisiones. Entonces no hay nadie que me las dé vuelta. O sea, el director, la institución, me puede decir, no, pero vos tenés que hacer otra cosa. Yo sé a partir de. Y eso es lo que a mí me sostiene. O sea, esas son las certezas. Porque Rosario nos habló de algunas certezas, pero ella no las habló desde que se levantó y se las puso a pensar, y aún así ella tiene autoridad para hacerlo, pero ella buscó más profundo, nos puso a nuestro alcance autores que están trabajando esta cuestión. Entonces, autores que están dentro del diseño curricular, que están dentro de las orientaciones curriculares, que son los asesores de quienes toman las decisiones para el trabajo en la institución, allá arriba, pero que nosotros llamamos nuestro marco político pedagógico, ¿entienden? Entonces, yo creo que esto es la seguridad. Nosotros no planificamos desde algo incierto, tenemos certezas, por eso este conversatorio hablaba de algunas certezas que tenemos. Entonces hay mucho marco teórico dando vuelta en este video,
que vamos a grabar, o sea, este video que hizo Martín, para poder seguir pensando. Y esa es una ventaja que tienen las charlas en esta época. Las podemos escuchar y escuchar y escuchar. Y cuando vamos a una presencial, si no llevamos un grabador, quedan en el éter, y muchas cosas no las logramos anotar. Pero acá las tenemos. Bueno, muchas gracias, bueno, a todos. Gracias, Alejandra. Gracias, Martín, por este espacio. Y nos estamos viendo durante la semana que viene. Sí, Martín. No, dale, muchísimas gracias a ustedes. Yo justo estaba haciendo algunas cosas, pero dejé el teléfono y escuché toda la charla. Después me tomás lección, Nancy. No puedo, Martín. Mejor tomemos un café. Claro. Tomamos un café en las cortaderas. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Chau. La semana que viene les pongo para el trabajo de reflexión sobre esta charla. Y que tengan una buena semana a todos y a todas. Gracias. Chao. Gracias. Chao, gracias.